Bienvenido cada uno de ustedes esta noche a este lugar. Tengo entendido que usted quiere aprender, ¿verdad? Yo no quiero pensar que los demás hermanos ya saben de la sangre, que ya conocen la sangre de Cristo, ¿verdad? De pronto sí, pero bueno. Vamos nosotros, hermanos, que lo que Dios tiene para nosotros estas 3 noches. Prepárese para que usted pueda estar cada noche. Amén. Él ha sacado cada noche para estar acá. Bien, vamos a comenzar, hermanos, el tema acerca de la sangre de nuestro Señor Jesucristo, como les había anunciado, les había dicho. La sangre de nuestro Señor Jesucristo, como les dije, lamentablemente tiene 2 extremos muy marcados en el cristianismo, casi en toda la era del cristianismo. Hay un extremo y es que lo que vamos a ver es la parte negativa, y en esa parte me voy a quedar en esta noche, en este primer tema, y es acerca de cómo las personas han abusado de la sangre, se han ido a un extremo a abusar de la sangre de Cristo. Pero hay otro extremo, y es ya, y es, no sé, el extremo que vamos a hablar ahora del abuso de la sangre de Cristo parece que más un extremo como pentecostal, ¿no? El otro extremo es el extremo de las iglesias que están surgiendo ahora como apostólicas y proféticas, todo eso, o lo que se llama las iglesias de fe, que de fe no tienen nada, y esas iglesias ya están dejando a un lado la sangre. Ya no se habla de la sangre de Cristo, ya la sangre de Cristo ya no es importante, la cruz ya no es importante, todo lo que tenga que ver con la sangre de Cristo, con el sacrificio de Cristo, eso ya es obsoleto, eso no tiene vida. Ahora, ellos hablan de un Dios que viene a bendecir, que viene a prosperar, de un Dios que viene a dar todo tipo de cosas, pero sin tener que mencionar la sangre. Como dijo por ahí un predicador, eso parece, los púlpitos parecen una carnicería, y eso a mí me impresionó, porque ¿cómo así? No hablemos de la sangre de Cristo. Ahora vamos a mirar, hermanos, en esta noche, que sí, en estas 3 noches, que es muy importante el tema de la sangre de Cristo. De hecho, la Biblia registra que la vida está en la sangre. Vamos a mirar Levítico capítulo 17. Vamos a hacer un estudio por la palabra estas 3 noches. Levítico capítulo 17, versículo 11. Mire cómo Dios, a través de Moisés, le dice al pueblo, cuando él está prohibiendo que se coma de la sangre o se beba de la sangre. Levítico 17, 11. Porque la vida de la carne en la sangre está. ¿Vio? La vida de la carne, o sea, lo que le da vida a la carne, tanto de animales como de seres humanos, es la sangre. Y yo la he dado para hacer expiación sobre el altar por vuestras almas. Y la misma sangre hará expiación de la persona. O sea, eso es lo que vamos a estar mirando mañana y luego el viernes. Es tan importante la sangre, que la sangre es la vida para un animal, pero también para una persona. Y como la Biblia registra que la paga del pecado es muerte, entonces tenía Dios mismo que venir y morir, derramar su sangre, o sea, dar la vida para poder a nosotros recuperarnos de la muerte. Y eso es lo que vamos a tratar de mirar cada noche. Pero mira el versículo 14. Levítico 7, 14. Porque la vida de toda carne es su sangre. Por tanto, he dicho a los hijos de Israel, bueno, aquí fue muy explícito, a los hijos de Israel, no comeréis la sangre de ninguna carne, porque la vida de toda carne es su sangre. Cualquiera que la comiere será cortado. Por eso hay una prohibición en la ley, en la ley para los judíos, no comer la sangre. Bueno, hoy día se ha descubierto que todas las enfermedades están en la sangre, ¿no? Así que no es bueno comer sangre de verdad, no porque sea prohibido. Recuerden que nosotros ya fuimos libres de la maldición de la ley, pero
no porque las enfermedades están ahí pues, para no contaminarnos, no comer sangre de animales. Bueno, yo quiero comenzar a hablar de la sangre de Cristo por la parte negativa. Entonces esta noche vamos a hablar lo que no hace la sangre de Cristo, o lo que no es la sangre de Cristo. O sea, es la parte errada, es el extremo errado que algunos de nosotros en un tiempo atrás cometimos. Por eso tengo 3 puntos en esta hora, y mi primer punto es de lo errado o de lo que no se hace con la sangre de Cristo, es que la sangre de Cristo no es un amuleto o fetiche religioso. La sangre de Cristo no es un amuleto, ni es un fetiche religioso, porque mucha gente la está usando de esa manera, muchos cristianos, entre comillas digo yo, por desconocimiento de la palabra de Dios, porque falta enseñanza de la palabra de Dios. Porque por eso yo quise traer el tema de la sangre, porque quería que aprendiéramos, hermanos, más acerca de este tema, para si estamos equivocados por ahí, pues corregir los errores. Entonces, lo primero es que la sangre de Cristo no es un amuleto o un fetiche religioso. Claro que yo quiero definir esas palabritas, porque muchos invocan el poder de la sangre, y yo no sé si usted encuentra en la Biblia que diga que hay que invocar el poder de la sangre. Yo no sé si usted encuentra en la Biblia que tenemos que cubrirnos con la sangre, ¿no? Pero se está usando de esa manera como un amuleto. Bueno, vamos a definir qué es un amuleto para que entendamos que la sangre de Cristo no es un amuleto. Un amuleto es lo mismo de la palabra de los árabes, ¿vale? El idioma de los musulmanes, el idioma árabes, sí, árabes, sí. La palabra talismán. O sea, amuleto es lo mismo que un talismán, ya viene la palabra esa. Pero ¿qué es lo que significa un amuleto o un talismán? Es un objeto que protege a una persona de un mal o de un problema. Eso es un amuleto o un talismán. Un objeto que se tiene que supuestamente protege a una persona del mal o lo protege de cualquier peligro, ¿no? Entonces mucha gente usa la sangre de Cristo como un amuleto, como un talismán, porque la sangre de Cristo a mí me protege. Ahora, ¿qué es fetiche? Porque estamos diciendo que no es un amuleto o fetiche religioso. Vamos a ir, ¿qué es un fetiche? La palabra fetiche es un término portugués, significa fetico, pero viene de la palabra hechizo. Por la palabra portugués fetico, pero significa hechizo. Es tremendo. Entonces, fetiche es un hechizo, tiene que ver con cosas ocultas, tiene que ver con brujería. Entonces, de ahí viene la palabra fetichismo, que es la devoción hacia los objetos naturales a los que se les denomina fetiche. Es esa devoción que se tiene a esos objetos naturales que se denominan fetiches. Ese sería el fetichismo, la devoción, la confianza, o digámoslo, la fe. Bueno, usted conoce muchas cosas que usan hoy, ¿no? Muchos amuletos que usa la gente. Es creer en esas cosas, tener la confianza. No sé si alguno, pues, ¿no? que dicen que la pata de conejo es, no sé. Que dicen por ahí, que otro pudiera ser, que la herradura, que otra pudiera ser la sábila. Pero usted puede pensar en tantas cosas que le dan devoción, le tienen fe a eso, y entonces esa fe es lo que hace que se sea fetichismo. Y si es fetichismo, es un poder oculto. Entonces, fetichismo es una forma de creencia o práctica religiosa en la cual se considera que ciertos objetos poseen poderes mágicos, imagínense, o sobrenaturales, y que protegen al portador de ellos o a las personas del mal o fuerzas naturales. Mire que es muy parecido. Entonces ya dijimos que es un amuleto, ya dijimos que es fetichismo, poner la confianza o la fe en eso. Ahora, cuando hablamos de fetichismo religioso, lo vamos a ir aplicando más a la palabra, a lo de nosotros. Sería esta definición: es imputar atributos sobrenaturales a objetos o animales conocidos
como fetiches o amuletos o que tienen un poder oculto. Entonces usted le atribuye poderes naturales a algo. Entonces, hermanos, estamos hablando de la sangre de Cristo y tenemos que decir que ella no es un amuleto o no es un fetiche religioso. Mucha gente tiene la sangre de Cristo de esa manera. Ya vimos que no, esto es peligroso. No me da temor decir esto, pero muchas iglesias que tienen la sangre de Cristo como un amuleto, como un fetiche, ellos están haciendo, sin saberlo, por desconocimiento, están haciendo prácticas del ocultismo, prácticas ocultistas. Por eso yo quería hablar de este tema, porque nosotros en alguna medida, yo antes me acuerdo que yo usaba la sangre de Cristo como un fetiche, y le ponía, ¿cómo? Yo aplico la sangre de Cristo a mi vida, y me cubro con la sangre de Cristo, y era como mi amuleto, y yo no podía salir a la calle sino, Señor, yo me cubro, ya casi que me persinaba, ¿no? Como cubriéndome con la sangre de Cristo. Y bueno, ese persinar también es otro amuleto. Bueno, ¿de dónde viene entonces esto? Porque tenemos que ir a la Biblia. Hay textos mal interpretados de donde sale toda esta mala enseñanza, una equivocación. Y el texto mal interpretado está en Hebreos capítulo 9, vamos a ir allá. Hebreos capítulo 9, versículo 18. Hebreos capítulo 9, versículo 18. Dice la Biblia, y está hablando aquí del antiguo pacto, que era necesario que se acabara el antiguo pacto para que entrara el nuevo, que era necesario que muriera el antiguo testador para entrar el nuevo. Dice el versículo 18, de donde ni aún el primer pacto fue instituido sin sangre, porque habiendo anunciado Moisés todos los mandamientos de la ley a todo el pueblo, ahora note acá, tomó la sangre de los becerros y de los machos cabríos con agua, lana, escarlata e hisopo, y aquí está, y roció el mismo libro y también a todo el pueblo. ¿Qué hizo Moisés? Roció con sangre de animales el libro del pacto y también roció con ella a todo el pueblo, diciendo, esta es la sangre del pacto que Dios os ha mandado. Ahora note que para el primer pacto Dios le ordena a Moisés hacer sacrificios y con la sangre de los animales les ordena rociar el nuevo pacto, la ley y también al pueblo. Ahora, de pronto el viernes vamos a ver, o de pronto mañana no sé, que esto tiene mucho que ver y es una simbología del pacto de Cristo en el nuevo pacto, y ya es la sangre de Cristo, lo vamos a ver. Versículo 21. Y además de esto roció también con la sangre del el tabernáculo. ¿Qué hizo más? Además de rociar el pacto, o sea, la ley, además de rociar al pueblo, dice que también roció también con la sangre el tabernáculo y todos los vasos del ministerio. Y el 22, y casi todo es purificado según la ley con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. ¿De qué está hablando? Él está hablando específicamente de lo que pasó en la ley. Y entonces, para entender mucho mejor esto, tenemos que ir a ver qué pasó. Y tengo dos textos que quiero que usemos. Es Éxodo 24. Éxodo capítulo 24. Ahí hay una parte para que entendamos qué era lo que estaba pasando. Éxodo capítulo 24, versículo 4. Vamos a leer desde el 4 hasta el 8. Dice, y Moisés escribió todas las palabras de Jehová, y levantándose de mañana edificó un altar al pie del monte, y 12 columnas según las 12 tribus de Israel. Ahí está el altar que él hizo. Y envió jóvenes de los hijos de Israel, los cuales ofrecieron holocaustos y becerros como sacrificios de paz a Jehová. Y Moisés tomó la mitad de la sangre y la puso en tazones, y esparció la otra mitad de la sangre sobre el altar. ¿La sangre de qué? De becerros. Tomó el libro del pacto y lo leyó a oídos del pueblo, el cual dijo, haremos
el pueblo dijo: haremos todas las cosas que Jehová ha dicho y obedeceremos. Verso 8. Entonces Moisés tomó la sangre y roció sobre el pueblo, lo mismo que dice Hebreos, y dijo: he aquí la sangre del pacto que Jehová ha hecho con vosotros sobre todas estas cosas. Ahora yo pregunto, hermanos, ¿qué cogió Moisés para rociar? La sangre de animales, porque Jesucristo le dijo. Moisés literalmente cogió la sangre porque hizo un holocausto, hizo un sacrificio, y la sangre la puso en unos tarros ahí, digamos unas vasijas. Cogió la mitad de esa sangre, una la guardó, fácilmente era para llevarla para la remisión del pecado, pero la otra la cogió y roció al pueblo, y roció muchas cosas con sangre de animales. Ahora vamos a mirar qué dice Levítico, algo parecido, Levíticos 8. Y el próximo libro ahí, Levítico capítulo 8, versículos 14 y 15. Levítico 8, 14. Luego hizo traer el becerro de la expiación, y Aarón y sus hijos pusieron sus manos sobre la cabeza del becerro de la expiación, y lo degolló. Y Moisés tomó la sangre y puso con su dedo sobre los cuernos del altar alrededor, y purificó el altar, y echó la demás sangre al pie del altar, y lo santificó para reconciliar sobre él. En ambas lecturas vimos que la sangre es para limpiar, para purificar ese lugar, porque la Biblia dice: sin derramamiento de sangre pues no se hace remisión. Pero él está limpiando objetos con la sangre. Ahora, ¿qué es lo que tenemos que entender? Y es lo que yo quiero que miremos. Y vamos a mirar un momentico Hebreos, donde estábamos, pero ahora el capítulo 9, Hebreos donde estamos, y vamos a entender un poquito. Hizo Moisés de esa manera. Hebreos capítulo 9, versículo, bueno, voy a leer desde el 22 otra vez. Y casi todo es purificado según la ley con sangre. ¿Para qué era la sangre? Para purificar el pueblo, purificar también el altar, purificar también los utensilios de Jehová. Porque sin derramamiento de sangre no se hace remisión. 23. Fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas así. Pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que esos. ¿Cómo le parece? ¿Qué era lo que estaba haciendo Moisés? Moisés era una sombra. Moisés tenía una tipología. Una sombra, una tipología o una figura, no es lo real. No es lo real. Dice que fue necesario que se hiciera eso así, con cosas materiales, con cosas terrenales. Ahora, ¿verdaderamente tiene poder la sangre de un chivo? ¿Acaso tiene poder la sangre de un animal? No, la sangre del chivo estaba tipificando, era la sombra de la sangre de nuestro Señor Jesucristo, que era el Cordero. O sea, que lo que limpia verdaderamente nunca fue la sangre de un animal, eso nunca purificó. Cuando ellos hacían el sacrificio del animal y la sangre era vertida y el Señor exigió la sangre que la llevaba, era una sombra. ¿Qué quiere decir? Que si ellos ponían la fe que esa sangre estaba tipificando, era una figura de la sangre del Mesías, de la sangre del Cristo que iba a venir, entonces ellos tenían esa fe y por eso eran limpios del pecado, fuera purificado todo. Ahora, Moisés lo hizo literalmente y aplicó, pero la gente cree que se puede hacer ahora lo mismo. Pero ¿cómo se va a poder hacer si nosotros, en primera instancia, Moisés tenía sangre? Yo le pregunto, ¿alguien puede tomar la sangre de Cristo? ¿Dónde está la sangre de Cristo? ¿Acaso la sangre de Cristo no fue vertida en esa cruz hace 2000 años? Y ahí quedó. Hay algo espiritual en la sangre de Cristo y la gente no lo puede captar y no lo puede comprender muy bien. Entonces, hermanos, no es un amuleto, porque si se hace de esa manera, entonces estamos entrando en un fetichismo o en un amuleto. Lo que les quiero dar a entender acá es que esto era solamente una sombra, hermanos.
Esto era una tipología solamente, no es para que ahora la gente, ay, yo puedo hacer lo mismo que Moisés. Pero ¿sabe cómo lo hacen hoy día? Hay gente que dice, bueno, ya no tengo la sangre, porque ¿dónde está la sangre para aplicarla? Pero sí tengo el aceite. Entonces ya en vez de coger, porque hoy día yo no he visto que a ninguno le echen sangre así, pero sí le echan aceite. Le cogen aceite, entonces ahora reemplazan la sangre por el aceite y comienzan a echarle aceite a las personas. Le voy a decir por qué pasa eso, o agua. Le voy a decir por qué pasa eso. Porque la gente quiere tener algo tangible. Porque la gente no entiende qué es la fe. La gente quiere siempre aportar algo. La gente quiere hacer algo. Entonces, cuando se ora, no se tiene la fe, sino que yo necesito, ay, ¿dónde está la sangre? Espiritualmente yo me la aplico. Yo invoco el poder de la sangre. Pero ¿por qué de esa manera? Hay que tener cuidado, hermanos, en esa parte. Lo segundo que quiero que miremos esta noche es que esto va muy ligado. Entonces, lo que no hace la sangre de Cristo, en primer lugar, no es un amuleto o no es un fetiche religioso. En segundo lugar, no es una fórmula mágica. Lo que estamos mirando acá. No es una fórmula mágica. O sea, que la sangre de Cristo no es para cubrirme con ella, yo no sé. Y otra vez, ¿de dónde viene todo eso? Porque si yo trato de cubrirme, estoy imitando el paganismo. ¿Usted no ha visto cómo hacen los brujos con sus riegos? Y hacen cosas y menjurjes y traen y que esto están los poderes y que aquí no sé. Y hay cristianos que hacen así, están orando y que le riego que la sangre de Cristo, aparecen hechiceros, ¿sí o no? Me unto con la, venga, le unjo con la sangre, yo me unto con la sangre, Señor. ¿Quién dijo eso? Prácticas de hechicería. Debemos a mirar también el texto que está mal interpretado de una fórmula mágica. Yo me cubro con la sangre de Cristo, se hace así. O de pronto hemos orado y oramos y le ponemos las manos a alguien y yo en el nombre de Jesús te cubro con la sangre de Cristo. Oiga, ni que fuéramos brujos, o qué será lo que estamos haciendo, ¿no? Vamos a mirar de dónde salió esa mala interpretación. Vamos a ir a Éxodo capítulo 12. Génesis, Éxodo capítulo 12. Y usted conoce la historia. El Señor le dice que esa noche, cuando ellos iban a ser libres de la esclavitud de Egipto, ellos tenían que traer un cordero y tenían que sacrificarlo esa noche. Ellos tenían que comer la Pascua esa noche, pero con la sangre. La Biblia registra lo que ellos tenían que hacer. Voy a leer los textos que nos indica acá para que tengamos la idea. Éxodo capítulo 12, versículo 5. El Señor le dice aquí: el animal será sin defectos, el cordero que van a sacrificar esa noche, macho de 1 año, lo tomaréis de las ovejas o de las cabras, y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes, y lo inmolará. La palabra inmolar es sacrificar. Lo sacrificará, lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes, y tomarán de la sangre. Lo mismo que Moisés, tomarán de la sangre. Esto era literal, hermano. Tomarán de la sangre del cordero y la pondrán en los postes y en el dintel de las casas en que lo han de comer. Entonces usted puede ver que era una realidad. Tenía que el cordero que morir, y ellos con el derramar de la sangre en la casa, ellos lo iban a pintar los dinteles, la puerta con sangre, con la sangre literal. Eso olía feo, ¿no? Pero tenían que hacerlo. Ahora vamos a mirar otro versículo, versículo 12. Pues yo pasaré. ¿Cuál era la razón? Porque dice aquí: pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto. Dice Dios, yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias, y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto, yo Jehová. O sea, Dios iba a enviar un juicio a Egipto, y la idea era que iba a morir todo primogénito, tanto de hombres como de animales, y este iba a ejecutar ese juicio. Pero miren el verso 13: y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis, y veré la sangre y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. O sea que la sangre, ¿para qué? Era una señal. Y la sangre se ponía en el dintel, en la puerta. ¿Para qué? Recuerden que todos los judíos estaban en un sector de Egipto, y ellos iban a salir esa noche, y el Señor tenía que enviar el último juicio, que era la muerte de los primogénitos.
Y él, para hacer eso, él dijo, bueno, va a ir el ángel de la muerte, Dios mismo va a enviar el ángel de la muerte. Y él va a llegar y va a entrar a todas las casas de Egipto y va a matar al primogénito. Pero donde esté la sangre, él no va a entrar, él va a pasar. Pues pasa de largo, paso de largo, va a pasar. O sea, él viene y ve una casa y ahí está la sangre puesta en el dintel. Entonces el que hace pasa de largo. Quiere decir que el juicio no llega a esa casa. El primogénito que está en esa casa no muere. Pero si la casa de enseguida y todas las demás casas no tienen la sangre, entonces el espíritu de la muerte entra allá, mata al primogénito y hay un juicio de parte de Dios. Mira lo que dice el versículo 21, Éxodo 12, 21. Y Moisés convocó a todos los ancianos de Israel y les dijo: sacad y tomaos corderos por vuestras familias y sacrificad la Pascua. Y tomad un manojo de hisopo y mojadlo en la sangre que está en el lebrillo, y untad el dintel y los 2 postes con la sangre que estará en el lebrillo, y ninguno de vosotros salga de la puerta de su casa hasta la mañana, porque Jehová pasará hiriendo a los egipcios. Cuando vea la sangre del dintel y en los 2 postes, pasará Jehová a aquella puerta y no dejará entrar al heridor en vuestras casas para herir. La sangre les servía de protección. Pero otra vez, ¿cuál era la sangre? De un animal. Y era una señal. Específicamente esto era para el pueblo de Israel. Lógicamente, y uno puede traer una enseñanza y aplicarlo para nosotros, pero en un contexto totalmente diferente, también de un sacrificio, porque esto está tipificando al Cordero de Dios, a Jesucristo. Pero no es como él, porque recuerde que ¿cuántas veces lo hizo Moisés? Una vez. ¿Cuántas veces ocurrió esto? Una vez. De eso vamos a estar hablando mañana. Un solo sacrificio, una sola vez. Ahora, yo no sé si usted ha visto que ahora Israel lo hizo esa noche, pero luego salieron y ahora Israel cada vez cubrían la casa con la sangre, ¿no? Donde quiera que iban, entonces hacían la tolda, o como se llama eso, y entonces ponían ahí en la tienda de campaña y ponían la sangre. Ellos nunca volvieron a hacer esto, porque fue una sola vez. Y esto, como lo vamos a ver mañana, está tipificando también la obra de Cristo, que nosotros, y quiero aclarar esto, ya mañana lo haremos, pero quiero decir esto: la sangre acá, hermanos, colocada en el dintel, para nosotros aplicada hoy día, es la sangre colocada en el corazón. Cuando la sangre de Cristo está en nuestro corazón, ya no hay muerte que venga. El ángel de la muerte está tipificando la paga del pecado, es muerte. Ya tenemos la vida. O sea, el pecado ya no puede matarnos a nosotros, ya no puede herirnos, porque la sangre de Cristo está. Amén. Eso es lo que significa, pero no más. Eso es lo que podemos enseñar, pero no más. Pero ¿qué es lo que hace la gente? Que es mi punto. Se está usando como una fórmula mágica y se está diciendo: ay, bueno, Moisés, ¿qué hizo? Pintó allá con sangre la puerta, los dinteles, con hisopo. Entonces ahora yo espiritualmente, ¿dónde está la sangre de Cristo? Por ahí. Porque es que ellos creen. Inclusive hay una canción que dice así, yo he escuchado pastores, estaba investigando un poco sobre esto y encontré a un hombre que decía que la sangre de Cristo fue vertida, y que yo no sé por qué él dijo eso, pero yo no encuentro que Dios cogió la sangre y como que en un cofrecito también, y como que la tiene en un lugar, y que cada vez que nosotros o una persona ora o que invoca la sangre, que esa sangre como que viene. O sea, yo no sé dónde sacan esas cosas, que eso no es así. ¿Dónde está la sangre? Mucha gente cree que Dios tiene la sangre por ahí guardada y que para aplicarlo a nosotros, al final voy a hablar de un texto también malinterpretado. No, hermanos, entonces, ay, yo puedo cubrirme, ay, yo cubro a mis hijos con la sangre de Cristo. ¿De dónde? Porque por ahí está la sangre, ¿no? Y yo con mi confesión y con mi fe fetichista, ¿no? Yo cojo la sangre por ahí donde está y se la aplico a mi familia y cubro la casa con la sangre de Cristo. O sea, en primer lugar, ¿tiene usted el poder para hacerlo? En segundo lugar, ¿a qué nos estamos refiriendo? Si acaso la sangre tiene esa autoridad. No. Todo esto, como ya lo dije y vamos a leer otra vez, era una sombra. Hebreos otra vez. Vamos a Hebreos capítulo 9. Hebreos nos va a ayudar muchísimo esta semana. Hebreos capítulo 9.
Versículo 23, fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales, o sea, lo que hizo Moisés fue una figura de las cosas celestiales, una figura de las cosas celestiales. Fue necesario que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas así, pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que esto, dice, no puede ser. Pero mira Hebreos 10:1, porque la ley teniendo la sombra de los bienes venideros. ¿Qué tenía la ley? La sombra, no la realidad, no la imagen misma, la sombra. Y dice, no la imagen misma de las cosas. La ley teniendo la sombra de los bienes venideros, solo la sombra, no la imagen misma de las cosas. Nunca puede, eso lo vamos a ver después, pero nunca puede, por los mismos sacrificios que se hacen continuamente cada año, hacer perfecto a los que se acercan. Está hablando de sombras, son sencillamente sombras. Entonces la sombra, hermanos, no es lo real. Miren el versículo 4, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados. No puede quitar los pecados. Entonces, no puede quitar. Aún esa sangre que estaba en el dintel no podía librarlos, sino que se colocó como una señal. Cuando ellos lo hacen, ellos ejercitaron fe. No es porque la sangre tenía cierto poder, no, sino porque ellos ejercitaron fe. Por eso dice el versículo 4, la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados. Ahora, si no puede quitar los pecados de sangre, ¿podrá cubrirme a mí? No podrá, no puede cubrir. Entonces, ¿por qué Israel fue cubierto y pasó? Porque Dios lo había determinado de esa manera. Y ellos tenían la fe en que el Señor los iba a librar por ese acto de obediencia. No porque la sangre en sí tuviese un poder, sino un acto de obediencia. Ahora, Moisés roció pues sangre de animales. Y número 3. Entonces estamos mirando lo que no hace la sangre de Cristo. Lo que no hace, en primer lugar, no es un amuleto o fetiche religioso. En segundo lugar, no es una fórmula mágica. No es una fórmula mágica. En tercer lugar, no es para echársela al diablo. La sangre de Cristo tampoco es para echársela al diablo. En guerra espiritual, ¿no? Muchas iglesias tienen la guerra espiritual y ellos, ¡ay, diablo, te roció con la sangre! Y yo he escuchado predicadores que dicen, menciónenle la sangre al diablo y verá que inmediatamente tiembla, ¿no? Si el diablo está por aquí actuando y usted le menciona la sangre, él tiembla. Y tírele la sangre. Y hay gente que como que se imagina que tiene un vaso lleno de sangre y diablo, te tiro la sangre. No es para echársela al diablo. La Biblia no enseña esa práctica. ¿Sabía usted que la mayoría de la gente que hace guerra espiritual ni sabe lo que hace? Porque no está en la Biblia. ¿De dónde sacan todo eso? Sencillamente de que alguien escribió un libro o alguien comenzó a hacer eso y de ahí tomaron textos malinterpretados como el que le acabo de decir, y así también vamos a mirar el texto malinterpretado. Entonces, ¿de dónde viene? Bueno, ellos toman la idea más o menos para echársela al diablo. Entonces más o menos la idea también viene de Éxodo capítulo 12, que lo acabamos de leer. Ellos dicen, bueno, el ángel de la muerte, ¿no? El espíritu de la muerte iba a entrar a esa casa, pero como tenía la sangre, que esa sangre tipificaba a Cristo, entonces ahora, si yo tengo la sangre y el diablo viene, los demonios vienen y yo le tiro la sangre de Cristo, ya él no va a entrar a mi casa. Entonces la usan como una protección, pero también el punto es, no es para echársela al diablo, no es para arrojársela al diablo. Entonces vamos a mirar los textos mal interpretados en este punto número 3. Y usted ya sabe cuál es. Apocalipsis capítulo 12. Apocalipsis capítulo 12. De hecho hay una mala interpretación ahí también, porque la gente cree que se puede hacer guerra espiritual con este texto. Apocalipsis capítulo 12, vamos a leer el versículo 10. Dice, entonces oí una gran voz en el cielo que decía, ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera
el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Entonces, este versículo se ha usado para decir que la Biblia dice que el creyente puede vencer a Satanás por medio de la sangre de Cristo, usando la sangre de Cristo. Es cuestión de echarle la sangre al diablo, la sangre de Cristo, y ya con eso Satanás es vencido. Bueno, vamos a tener cuidado acá. Voy a leer otra vez el texto. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Vamos a ir por partes. ¿A qué se refiere la palabra que Satanás los acusaba? La gente siempre tiene la idea que Apocalipsis es, ese libro es para el tiempo del fin, es lo último, ¿no? Entonces, Cristo viene y está el libro de Apocalipsis, que es lo último, el último tiempo. Y entonces esa gente que está allí está diciendo que ellos vencieron al diablo usando la sangre de Cristo. Ahora, voy a explicarle esto. Dice: el que los acusaba fue lanzado fuera, el acusador de nuestros hermanos. Pregunto, ¿cuándo fue lanzado fuera Satanás? ¿Cuándo fue lanzado fuera? Tengamos ahí la inquietud. Pero vamos con esta parte. El que los acusaba delante de nuestro Dios de día y noche. Hubo un momento donde Satanás fue echado fuera. Hubo un momento donde Satanás perdió la autoridad, pero antes de eso Satanás tenía el poder de acusar y llegar delante de Dios. Hay dos casos en la Biblia que registran. Uno es Job, donde él registra que Job se presentó, dice que los hijos de Dios y Satanás se presentaron delante de Dios. Y Satanás le dice a Dios: ¿por qué mire a Job? ¿Por qué no le hace un mal a Job? Y usted sabe lo que pasó, la historia de Job. Entonces, Satanás tenía el poder para presentarse delante de Dios y acusar a los hermanos, en este caso a Job. Otro texto es Zacarías. Dice que creo que el profeta, no recuerdo el nombre, pero hubo un profeta, se me fue el nombre, pero ese profeta en Zacarías había cometido una falta. Y entonces dice que él fue del sumo sacerdote, pero también Satanás fue y le acusó. Entonces, hay dos pasajes que nos hablan de que Satanás acusaba a nuestros hermanos. Cuando dice aquí que los acusaba delante de nuestro Dios de día y de noche, no se refiere a la iglesia. Se está refiriendo a los profetas del antiguo pacto, que Satanás tenía el poder y tenía la autoridad para llegar delante de Dios y acusar a los hermanos. Ok. Cuando dice la Biblia que el acusador de nuestros hermanos fue echado fuera, o sea, Satanás perdió un poder. ¿Cuándo perdió el poder? La gente malinterpreta ese texto y ellos dicen, versículo 11, y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero. Ahora yo quiero preguntar, ¿alguna persona puede vencer a Satanás? Entonces, tenemos que entender lo que él está diciendo. Y ellos le han vencido, pero dice que, otra vez, versículo 10, entonces oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación. ¿Cómo es posible? Llegó la salvación. Ahora ha venido el poder. ¿Cómo es posible? Llegó el poder. Ahora ha venido el reino de nuestro Dios. ¿Cómo es posible? Llegó el reino de nuestro Dios. Y la autoridad de Cristo. Llegó la autoridad de Cristo. ¿Por qué? Porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos. Le voy a contestar con dos textos más y luego volvemos acá. Colosenses 2:15. Cuando dice que Cristo en la cruz llevó nuestros pecados, que anuló el acto de los decretos que iban contra nosotros, el 15 dice: y despojando a los principados y a las potestades los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. ¿Cuándo Cristo triunfó sobre las potestades, principados y el mismo diablo? En la cruz. En la cruz. Si quieren entenderlo mucho mejor, Hebreos capítulo 2. Con este texto más claro todavía. Hebreos capítulo 2, verso 14.
Hebreos capítulo 2, verso 14. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo. ¿Quién es Él? Cristo, Cristo. Él también participó de lo mismo. ¿Para qué? Para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es al diablo. Note, Cristo tomó forma humana para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. ¿Cuándo lo destruyó? Cuando Cristo muere en la cruz. Cuando Cristo derrama su sangre, está destruyendo al diablo. Dice que para destruir por medio de la muerte, cuando Cristo muere, ¿a quién? Al que tenía el imperio de la muerte, esto es al diablo. Pero si quiere algo más, le voy a dar otra cita. Primera de Juan 3:8. Primera de Juan 3:8, el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo, deshacer la autoridad del diablo, deshacer el poder del diablo. Le voy a decir más citas. Cristo lo dijo de esta manera: cuando el hombre, porque estaban acusando a Cristo, ay, usted está echando fuera demonios por el poder de Satanás, por el poder de Belcebú. Dice Cristo, si eso fuese así, entonces el diablo está dividido. ¿Cómo se le ocurre? Si un hombre fuerte, pone el ejemplo, guarda su palacio, todo está tranquilo, hasta que viene un hombre más fuerte, lo ata y le quita el botín. ¿Y sabe a quién estaba hablando? Que Cristo es el hombre más fuerte que tuvo el poder para venir y atar a Satanás, que era el hombre fuerte. Le voy a dar otro texto. Cuando los 70 discípulos que el Señor envió y venían de evangelizar, vienen y le dicen a Cristo, Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. ¿Sabe qué dijo Cristo? No se gocen de que los demonios se nos sujeten en su nombre, sino de que vuestros nombres están escritos en el libro de la vida. Pero antes, ¿sabe qué les dice? Yo veía caer a Satanás del cielo como un rayo. ¿Cuándo cayó Satanás? ¿Cuándo perdió el poder? Cuando Cristo en esa cruz está muriendo, está derrotando a Satanás y le está quitando todo el poder. Así que lo que Apocalipsis está diciendo, ellos le han vencido por la sangre de Cristo, no se refiere a que la iglesia tiene un poder mágico en la sangre para vencer a Satanás, no, sino que el poder se efectuó en la cruz del Calvario, cuando Cristo derramó su sangre, y en ese vertir de la sangre fue que el diablo fue derrotado. Pero hoy día la gente cree que tiene el poder para derrotar otra vez. Satanás está derrotado. Vamos a Apocalipsis otra vez porque quiero que miremos algo más allí. Estaba mirando Apocalipsis capítulo 12, de donde está la mala interpretación de que ay, la sangre tiene el poder y podemos echársela al diablo. A ver, ¿cuándo fue que cuando Cristo vence a Satanás? Dice ahora, verso 10, 12:10, entonces oí una gran voz en el cielo que decía, ahora ha venido la salvación. ¿Sabe, hermanos? Desde que Cristo muere en la cruz, de ahí en adelante llegó la salvación. ¿Cómo le parece? El poder, desde que Cristo murió en la cruz y venció a Satanás, llegó el poder de Dios. Dice, el reino de nuestro Dios, desde que Cristo murió en la cruz y venció a Satanás, llegó el reino de nuestro Dios. Y la autoridad de su Cristo. ¿Por qué llegó el reino de Dios? Porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos. Esto fue en la cruz, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Ahora sí, versículo 11. Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero. Ahora quiero decir cómo es que se le venció por medio de la sangre del Cordero. Pero está diciendo que esta gente que antes era acusada le vencieron por la sangre de Cristo. Pero algo más, porque la gente se pega solamente de ahí. Ahí hay tres cosas como es que se mantiene la victoria contra Satanás. Y ellos le han vencido, pudiéramos decir, y ellos permanecen en la victoria por medio de la sangre del Cordero, de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Hay tres cosas que ellos mantenían. Lo tremendo es que para mantener al diablo, digamos, sujeto, son tres cosas: el poder de la sangre, la palabra del testimonio y el menosprecio de sus propias vidas. Pero hoy día la gente, ¿qué hace? Solamente hay la sangre. No. Este tiene el mismo poder. La sangre de Cristo, la palabra del testimonio se refiere a la fe. La fe es la palabra de Dios, la misma palabra de Dios. Esta es la palabra del testimonio del Evangelio. Y menospreciaron sus vidas. ¿Qué quiere decir? Que ellos no se tomaron muy en serio, no se tomaron en cuenta, no se dieron el valor a sus propias vidas.
De esas tres maneras fue que ellos mantuvieron la victoria. No que ellos vencieron, sino que mantuvieron la victoria que Cristo otorgó en esa cruz. Bueno, ya explicando estas tres cosas, ya para ir terminando esta primera parte, quiero decirle qué es lo que pasa. La victoria sobre Satanás, el creyente la mantiene. No porque el creyente sea fuerte, no porque el creyente sea un hombre de oración o porque ande aplicando la sangre de Cristo, sino por la fe. Y eso lo dice la Biblia claramente, Romanos capítulo 3, versículo 25. Libro de Romanos, capítulo 3, versículo 25. Vamos a prestarle mucha atención porque a partir de ahora y mañana y el viernes vamos a estar mirando estos dos textos con los cuales concluyo esta noche. Son un abrebocas para lo que viene. Dice el versículo 25, Romanos 3, 25, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Por medio de la fe en su sangre. El creyente no tiene artes mágicas. El creyente no tiene capacidad para hacer nada místico o misterioso por ahí, o fetichismo, o amuletos con la sangre. No, hay algo que se le dio al creyente y se llama la fe. ¿La fe en qué? En la sangre, en el sacrificio de Cristo. Entonces, nosotros mantenemos la fe. ¿Qué es la fe? Que Cristo hace 2000 años con su sangre, y eso lo vamos a ver, creo que vamos a ver mañana, no sé si son 7, pero 7 resultados de la sangre, o 7 beneficios de la sangre para nosotros. Y esa es la fe, que yo me mantengo firme. Entonces, Orlando fue libre de pecado por la fe en la sangre de Cristo. Eso lo vamos a ver estos días. Orlando, lo que vimos ahora, es libre del poder de Satanás por la fe que tiene en la sangre que Cristo vertió hace 2000 años. No es que hay una sangre por ahí. Ay, Señor, tráigame la sangre para cubrirme. Ay, no. Yo por la fe en la sangre de Cristo. Cristo vertió su sangre y con ese vertimiento de la sangre derrotó a Satanás. Lo venció. Y yo me mantengo ahí, por la fe en su sangre. Es la palabra que vamos a manejar. El creyente no necesita nada más. El creyente necesita la fe en la sangre de Cristo. Amén. Usted no necesita hacer nada de artes por ahí, cosas mágicas, como para cubrirse, como para rociar. Nada. Usted necesita solamente la fe. ¿Y la fe de dónde viene? Del corazón. Hay mucha gente que dice que confía en la sangre, dice, pero no confía. Hermano, mire, usted está, la fe en el corazón, usted confía. La sangre en el corazón, la fe en el corazón es la sangre en el corazón, la obra de Cristo, y usted confía, y con eso ya usted tiene la victoria. Amén. Eso dice la Biblia, por la fe en su sangre. Ahora vamos a mirar cuándo inició esto, cómo fue que inició esto de la fe en la sangre de Cristo. Y este es el texto mal interpretado del rociamiento, que lo vamos a mirar. Primera de Pedro 1:2. Primera de Pedro 1:2. Ya con todo lo que hemos hablado, yo creo que ya vamos a entender un poquito lo que significa. Primera de Pedro 1:2. Dice, elegidos según la presciencia de Dios Padre, en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz os sean multiplicadas. Si usted no lee rapidito, ay, entonces yo tengo que rociarme con la sangre de Cristo. ¿Quién me va a rociar con la sangre de Cristo? Sabe que es el único texto que aparece, pero vamos a mirar. Bien clarito el texto. Dice, elegidos. ¿A qué le suena? Predestinados, elegidos. Está hablando de que Dios, desde antes de la fundación del mundo, eligió un grupo de personas. Esos elegidos son su pueblo, son la iglesia de Cristo. Aquellos por los cuales Cristo murió en esa cruz. Aquellos por los cuales Cristo vertió su sangre en la cruz
para librarles de la ley, para librarles bueno, la ley no, del poder del pecado, del poder de la ley, de la maldición de la ley, para librarles del poder del pecado, para librarles del poder de Satanás y muchas cosas más, como vamos a ver estos días. Esos elegidos, dice, elegidos según la presciencia de Dios. O sea, en el conocimiento de Dios que sobrepasa todo, de mucho antes, Él los elige. Es Dios el que los elige de acuerdo a su presciencia. ¿Cómo los elige? En santificación del Espíritu. Dios los elige, pero en santificación del Espíritu, la obra del Espíritu Santo en santificación entra acá. ¿Para qué? Para obedecer. Pudiéramos decir la palabra obedecer ahí es creer, es la fe, para obedecer, para tener fe y ser rociados, obedecer, tener fe y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracias y paz a vosotros sean multiplicadas. El texto lo que está diciendo no es que ¿quién va a rociar a quién? Moisés roció, pero Moisés representaba en este caso a Jesucristo. Moisés era una tipología de Cristo en ese oficio y él podía hacerlo. Ahora, el único sacerdote que tenemos nosotros ahora es nuestro Señor Jesucristo. Y Él es el único que puede rociar. Así que si miramos bien el texto, el único que puede rociar es Dios con la sangre. Ahí habla el Espíritu Santo, de la sangre de Cristo, habla Dios. Ahí está la Trinidad, si lo pudo ver. Presencia de Dios en la santificación del Espíritu Santo y rociados con la sangre de Cristo. Es Dios el que tiene la autoridad, el que tiene la capacidad de rociar. Ahora la pregunta sería, ¿y cuándo lo hizo? Lo hizo una sola vez. ¿Sabe cuándo? En la regeneración. Cuando tú y yo nacimos de nuevo, ahí fuimos rociados con la sangre de Cristo. Cuando tú y yo, porque dice precisamente para obediencia, para obedecer, o sea, para tener la fe y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Hubo un solo rociamiento con la sangre de Jesucristo, que no fue de un pastor, ni fue de un hermano, ni nadie aquí abajo, sino que fue Dios mismo. Cuando Dios que nos escoge, Dios que nos dio el Evangelio, Dios que nos dio la palabra, Dios pone en nosotros la fe. Cuando nosotros creímos y nos arrepentimos y hubo la regeneración, en ese momento que hubo cambio de corazón, que tuvimos la nueva vida en Cristo, ahí fue que eso fue posible gracias a que la sangre fue rociada sobre nosotros para limpieza de pecados, para limpieza, para justificarnos, para quitarnos el poder que el diablo tenía sobre nosotros. Ahí fue donde nos roció con la sangre. Por lo tanto podemos unir estos dos textos: la fe en su sangre y ser rociados con la sangre indican una sola cosa: que el día que tú y yo fuimos regenerados, el día que tú y yo nacimos de nuevo, ese día fuimos rociados con la sangre de Cristo, por la fe en su sangre, y esa sangre está en nosotros a partir de ese momento. Yo no necesito aplicarme más sangre. Yo solo necesito tener la fe que la sangre está en mi vida, que yo nací de nuevo, que el poder de la sangre está en mí operando, porque ya estoy rociado con la sangre. Yo cuando salgo no necesito cubrirme con la sangre, porque ya estoy rociado con la sangre. De donde camino voy con la sangre, es la fe en esa sangre. Y eso es mucho más que estar tratando por ahí con muy incrédulo de tratar haciendo cosas que no tienen que ver. Eso es lo que significa ser rociados con la sangre, la fe en su sangre. Y por eso quería hablarles en primera medida estas partes, para poder ya a partir de mañana comenzar a hablar ahora sí de lo que sí hace la sangre de Cristo, lo que sí significa la sangre de Cristo, los beneficios o los resultados que la sangre de Cristo nos entregó. Pero quería dejar esto antes muy claro para que comprendiéramos que no vamos a tener la sangre como un amuleto. Amén. O como un fetichismo, nada de esas cosas. Es la fe en la sangre. Y otra vez, no que la sangre esté por ahí, tengo que corregir eso muy bien, no que la sangre esté por ahí, sino que Cristo hace 2000 años la vertió. Yo estoy seguro, la vertió, y donde quedó, ahí quedó. Pero espiritualmente tiene una aplicación, porque como la sangre es la vida, con esa vida nos compró. Por eso todo es hacia Él
pasado, hacia la cruz. Yo les expliqué la vez pasada. Antes de que Cristo muriera, todos miraban hacia la cruz. Y entonces ellos estaban a este lado. Y aquí estaba Abraham, aquí estaba Moisés. Y cuando él hablaba de los becerros y todos los israelitas, decían así como la sangre derramada de este becerro, así un día el Mesías va a venir y va a derramar su sangre. Y la fe en esa sangre, no en esa sangre del cordero, de ese animal, sino la fe en esa sangre los liberaba a ellos. Ahora nosotros 2000 años después, estamos a este lado ya, 2000 años después, Cristo murió hace 2000 años y derramó su sangre. No es que esté por ahí la sangre, no, sino que la fe en la sangre que Cristo derramó cuando Cristo murió, ahí es que nosotros espiritualmente cuando nacimos de nuevo se efectúa el poder de esa sangre y Dios nos ha rociado con la sangre de Cristo cuando Él nos dio la nueva vida y a partir de ahora tenemos la sangre de Cristo acá. Y cuando dice Apocalipsis y ellos le han vencido por medio de la sangre de Cristo, de la palabra del testimonio y el menosprecio de sus vidas, las tres cosas, lo que están diciendo es que nosotros fuimos rociados con la sangre de Cristo por el nuevo nacimiento que tenemos. Amén. Quería dejarles eso claro hoy para que mañana miráramos la otra parte, la parte positiva ya de la sangre de Jesús. Pueden ponerse de pie, por favor, vamos a orar para terminar esta noche y dejar que haya.